A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Buenas noches, ¿cómo está? Los saludo con mucho gusto. Gracias por acompañarnos a través del 151 en Mega Canal y también en la plataforma de Proyecto Puente en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live de Proyecto Puente. Tiene canal de YouTube, usted nos puede ver desde Proyecto Puente en su casa u oficina, cualquier hora en el canal de YouTube o también en proyectopuente.com.mx y en Mega Cable. Continuamos con más información aquí en A Fondo. Es el primer programa de los periodistas del año, ¿no? En la primera quincena, esa fue la primera quincena. Mi apreciada maestra Soledad Uraza, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches, Luis, Jesús. Pues sí, el primer programa del año. Feliz año. Todavía se vale, feliz año. Claro que sí. Sí, de aquí a que el 2 de febrero, doctor. Todavía, si quieres, el 20 de diciembre puedes desear lo que resta del año, que sea feliz. Ándale, ¿verdad? Todavía después de los tamales de la Candelaria. Se vale. Sí. Doctor, precioso Doctor, qué bárbaro, qué gusto. Un saludo a todo el público, a toda la audiencia de Mega Canal, que se agarre con el rating ahora sí otra vez, ¿no? Exactamente. Ya el doctor Zúñiga, ahí que le mandamos un saludo, ya puede estar tranquilo, el rating está garantizado. Está garantizado. El rating está garantizado. Gracias a Juan Carlos por el traslado por acá de la señal y le recuerdo y lo invito a verlo de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche a Juan Carlos Zúñiga con su llegada a Megacable, por supuesto, al cual le refrendamos todo el apoyo y la alianza desde Proyecto Puente y A Fondo. Nosotros seguimos en el horario de A Fondo en la noche y en la mañana de 8 a 9 también en la señal del 151. Pues muchos cambios, ¿no? En la política, en medios. Muy interesantes, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Suele pasar si nos vamos a registrar, y a lo mejor va a sonar a lugar común esto que les voy a decir, pero si registramos así los últimos años de los sexenios, siempre se dan ese tipo de ajustes naturales en el poder y en el poder de los medios también, ¿no? Son ajustes normales, sanos, a mi juicio, sanos, necesarios. Cierres de ciclos. Cierres de ciclos, reinventarse los comunicadores como periodistas. A mí me gusta que esto pase, siempre que esté tan dinámico, que sea un sector dinámico. Habrá casos que construyen bien, de manera sólida, credibilidad. El tuyo en Proyecto Puente, el de Soledad en TV Azteca, que ahorita me decía que ya tiene algunos añitos ahí, el mismo Juan Carlos en radio, pero luego se dan estos otros ajustes que son sanos y que creo que son necesarios. Refrescan un poco la comunicación en Sonora. A mí me gusta. Claro, y además, pues evidentemente la dinámica no puede ser de otra manera, ¿no? Lo es ahora con ingredientes propios de la época, pero en su momento, en otro tiempo también han sido con los ingredientes propios de aquella época. Cuando empezó el internet, ahora estamos hablando de redes sociales, de una mayor interacción con las audiencias, una mayor participación de las audiencias, una mayor cobertura de los actores, digamos, ciudadanos, ¿sí? No exclusivamente política. Convertirnos en, como fuimos en su momento, en reproductores de declaraciones, ¿sí? Sino más bien darle cámara, darle micrófono, darle voz, pues, a los actores desde la sociedad civil, que cada vez cobra más espacio. Yo creo que todo esto, pues, no se explica de otra manera más que de la dinámica propia de la vida, ¿no? Esto es un constante movimiento. Yo me quedo, como dice Jesús, la reinvención, ¿no? Sí, es importantísimo. El periodismo se convirtió también en una profesión de reinvención constante, ¿no? De actualización también. Me acuerdo que decían, en la medicina te tienes que actualizar, siempre tienes que estar actualizado. En la medicina, en la abogacía, en todo. Es decir, tienes que estarte actualizando en los medios. El medio que no, y el periodista que no se actualiza, que no se adapta a los nuevos tiempos, no sobrevive. Exactamente, y la credibilidad, pues es el principal activo del periodismo. El periodismo tiene que sobrevivir a los vendavales, a las tempestades, a las buenas, a las malas y permanecer. Entonces, yo creo que es exactamente saberse adaptar, saberse reinventar. Yo la verdad celebro mucho los cambios en Megacable porque ciertamente la llegada de Juan Carlos va a ser un relanzamiento de contenidos. Lo fue también Proyecto Puente hace ya, vamos a cumplir un año en marzo aproximadamente con este formato y
Se trata de eso, todos cabemos, ¿no? En la aldea. Para todos hay, ¿no? Para todos sale el sol, ¿no? Bueno, pero aparte, la creatividad siempre nos está llamando o está Exacto. tocando las Más ahora. puertas Pues está más de competido hoy, ¿no? todas las profesiones, de todas las actividades. Oye, si antes salías en Hermosillo y nada más encontrabas en la noche tacos de carne asada y hot dogs, ahora Oye, a propósito de eso, ahora encuentras, ¿te, digo, en todo, pues. te acuerdas tiene que haber cuando se movimiento. instaló la primera carretita de sushi en Hermosillo? Que era una cosa así de que... No, el primer sushi en torre, el primer Hermosillo, por sushi allá en en los Hermosillo, en los 80, Desde los 90, principios de los 90. Era Y ahora por un todos fenómeno, lados. ¿no? O sea, ¿cuándo ibas a pensar que te iban a vender rollitos de arroz prensado en una carreta? Pues no, si lo único que se vendía era tacos. Ujú. Y era un Y el mismo fenómeno. taco se ha tenido que ir reinventando. Sí, sí. Si tradicionalmente los encontrabas solo con carne, quizá frijol y tripitas, pues ahora los encuentras también con carne y camarón. O sea, toda la diversidad que te puedas Ahora, imaginar. la parte que señala Luisa me parece fundamental. Es decir, el principal activo es la credibilidad. La clave está en cómo saber llevar esa credibilidad y poderla desdoblar en diferentes formatos, en diferentes momentos, con diferentes producciones. Y ahí yo creo que ahí está, por lo de las audiencias que tú mencionas, ¿no? Esta idea de que son públicos que parece, hay una buena gama de públicos, y nosotros que tenemos la fortuna, Soledad, no me dejarás mentir, que trabajamos con jóvenes, Luis, también tú lo has hecho mucho en las universidades, que parece que no te están viendo y que parece que no te están leyendo, pero están muy pendientes de todo, ¿no? Entonces, ese es un reto bien importante. Yo cada sesión con ellos digo, híjole, ¿cómo les hace falta a los políticos meterse una vez a un aula y darse cuenta cómo funcionan los jóvenes universitarios ahorita? Creo que sus mensajes cambiarían radicalmente en forma y en fondo. Sí, lo que pasa es que lo vinculamos al tema que está ocurriendo ahorita con Andrés Manuel López Obrador. Yo siento que la oposición, el político, se está hablando entre sí. Siento que se están ciclando y no están entendiendo los nuevos momentos. Lo está entendiendo el periodismo porque cada vez es más competitivo. Ahorita ya no necesitas una carrera para hacer ruido en redes sociales. Si tú tienes una fotografía, un documento, una denuncia, puedes hacer, la verdad, o desestabilizar un gobierno, una comunidad, si es cierto o es un hecho inobjetable, vaya lo que dices, si te lo toman los medios, las alianzas. Siento que los políticos están ciclados en querer hacer y tumbar al presidente. A como dé lugar, a como lo que haga AMLO, lo odian y lo aman, pero ahí están hablando todo el mundo del presidente todos los días. Y abrimos con los dos temas que son hoy, la visita del presidente, la problemática de baches en Hermosillo, también en Cajeme, me decía la gente, oye, Sí. Cajeme está igual, parece zona de guerra. Y lo que pasó con su hijo, con su nieto, nace su nieto en Houston, la oposición estalla una campaña prácticamente de odio. Laura Zapata fue la que empezó a decir, los maldigo. Sí. De hecho, no sé si tengamos el tuit ahí para ponerlo, equipo. Laura Zapata fue candidata del PAN, ¿no? A diputada federal. Digo, hay que cuestionar al presidente, por supuesto. Hay que cuestionar a cualquier autoridad. Pero ya el tono está subiendo y ya veo campañas de odio. Por eso desde espacios como estos debemos llamar a la mesura y Así es. a observar las cosas probablemente con una mayor objetividad. Es decir, sin duda, la congruencia es un valor muy importante en la vida diaria y lo es también, por supuesto, o es más observada en la cuestión pública. Y a veces somos quizá muy injustos desde el público en querer que el personaje de la política tenga que cargar con todos sus colaboradores y sus familiares incluso. A ver, vamos a ver. ¿Es delito que un hijo nazca Eso puso Laura Zapata, malditos todos y su descendencia. O sea, es demasiado, pues. Es decir, yo creo que es perder objetividad y es exagerar la nota. O sea, ¿cuántos casos no conocemos de matrimonios que van y que su hijo o sus hijos nacen en los Estados Unidos porque tienen las facilidades? Sí. Ahora. Ella es estadounidense. El presidente tiene que cargar con eso en sentido estricto, no. El mensaje que está mandando su hijo es que, bueno, probablemente no le tiene mucha confianza
al país o al futuro de este país para dejarle la formación de su hijo. Pero el mismo mensaje que mandan los funcionarios de educación, cuando en lugar de poner a sus hijos en la escuela pública, la ponen en privada. Y son muchos casos. Yo ahí sí difiero, compañera. No sé qué piensa Jesús, pero a ver. La mamá es estadounidense. La mamá es nacida allá. Por lo tanto, la mamá tiene un papel, yo creo, muy importante de decidir dónde va a nacer su hijo. Es decir, como mujer y como madre de familia. Sí. Y si tú puedes darle una doble nacionalidad, si a mí me preguntas, pues claro, si yo hubiera podido nacer. Pues es justo lo que le estoy diciendo. No, eso voy, no, pero. Y dos, no es el hijo de AMLO, es el nieto del presidente. El presidente ha dicho también, a mí, yo soy responsable de Jesús, mi hijo, porque es menor de edad. De los hijos mayores, pues que se encarguen ellos. Exactamente. Él lo ha dicho, ¿sí? Entonces, yo pero no le veo. Pero es que tú me decías, es que pudiera ser que no confía en lo que está haciendo su papá o en el país. El mensaje que se pudiera interpretar. Que se puede interpretar el mensaje como tal. Digo, cuando de ahí se están agarrando para hacer una campaña de odio. Precisamente por eso. Eso es inadmisible. Es decir, hay que serenarnos, ¿no? Así es. Hay que serenarnos. Yo creo que hay cosas, esto es más común de lo que probablemente queramos aceptar. Yo no veía esa estridencia, Jesús, esa diatriba contra Peña Nieto y Calderón, ¿o sí? Sí, contra Peña Nieto sí. Contra Peña Nieto sí. A ver, el asunto aquí está en que esos políticos de oposición, algunos políticos de oposición que ustedes citan de manera genérica, no han entendido. O sea, uno, no tienen discurso y no han entendido que ese tono que utilizan contra el presidente, lejos de debilitarlo, lo fortalece. Y eso está clarísimo. Es cuestión de que revisen las encuestas. Yo veía ayer, cuando sale la nota que la tuitea Grupo Fórmula, AMLO se convierte en abuelo. El bebé nació en Justo y se llama Salomón Andrés, dice el tuit de Radio Fórmula. Y luego se sube esta política de la Ciudad de México, panista ella, Mariana Gómez del Campo. Uh-huh. Fue la primera. En Houston, pregunta, ¿no? Y luego pone OMG, oh my God, con un emoticono, con un monito con los ojos saltados así. Pensé que nacería en un hospital público. Más rápido cae un hablador que un cojo. Y hasta allí les da, pues. Uh-huh. El problema es que hasta ahí les da el nivel de capacidad para poder criticar al presidente. Tú escribías algo ahora muy interesante y coincido en buena parte contigo, Soledad, cuando hablas de la congruencia. Efectivamente. Pero también coincido en que si tiene la posibilidad de que su hijo nazca o estudie en cualquier parte del mundo, o en cualquier hospital o en cualquier universidad, dependiendo, pues que lo pueda hacer. Ahora, efectivamente, el hijo de Andrés Manuel, hasta donde yo sé, ni trabaja en el gobierno federal, ni mucho menos. Ahora, el asunto de la congruencia está, y ahí pudiera darle un poquito de razón a un sector de la oposición, porque él fue muy crítico con Ricardo Anaya cuando decía que vivía en Houston. Uh-huh. Y digo, con todas las proporciones guardadas, no tiene así como mucho paralelismo, pero yo creo que por ahí se agarraron. Termino señalando que el nivel que están mostrando es el nivel que tienen. O sea, están fritos, pues tienen un nivel muy bajo como oposición y no han podido articular un buen discurso que logre, ahora sí, como dice el propio presidente, quitarle una pluma a un ganso, como dice, quitarle una pluma al ganso. Sí, yo también. No han podido. Y es un poco inquietante porque no hay oposición como lo que ocurre aquí en Sonora, que pues sí podemos hacer el paralelismo. Oposición débil, lo que ocurrió en el Congreso, lo que ha ocurrido, lo que se intentó ocurrir en Hermosillo. No hay voces críticas legítimas, creíbles. Nos estamos quedando cada vez con en la política, actores. dices. En la política. En el empresariado tampoco. No, tampoco. Uh-huh. No hay alguien que quiera sacar la cabeza, a hacerla de contrapeso responsable socialmente. Volvemos con esto y otros temas. A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora.
Aún quedan muchas emociones en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y la acción de la temporada regular en 7 canales exclusivos. Contrátalo a precio especial de mitad de temporada con 3 pagos de $300 o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable. ¿Qué? ¿Quieres un combo? No, gracias, hermano. Tu combo está bastante limitado. Tú que ya tienes Megacable, aprovecha la promoción de verano. Internet de hasta 20 megas y telefonía ilimitada a un super precio. Llámanos o pídela hoy mismo en tu CIS más cercano. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón POD de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView, ya nada es igual. El entretenimiento cabe en tu bolsillo con XView, televisión interactiva. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Y lleva contigo en tu móvil, tablet o PC tus canales en vivo, tus grabaciones y miles de horas de entretenimiento on demand para ver dónde y cuándo tú quieras. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Volvemos con más aquí en A Fondo, el primer programa de periodistas con Soledad Durazo, Jesús Moreno y su servidor, a través del 151 en Mega Canal y también en la plataforma de Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx, Facebook Live de Proyecto Puente, en el canal de YouTube de Proyecto Puente. También usted nos puede ver desde las 6:30 de la mañana a las 8 en Megacable, de lunes a viernes. Y aprovecho para recordarle que también de 8 a 9 de la noche, de lunes a viernes, puede ver usted a Juan Carlos Zúñiga a través de la señal de Megacable con este relanzamiento de contenidos que celebramos. Está aquí Soledad Durazo y Jesús Moreno. En el anterior bloque estábamos analizando pues el pobre debate que se está dando o cómo la oposición no ha logrado articular una estrategia que sea efectiva para levantar una discusión pública nacional que realmente esté viendo o acertando en los problemas que le duelen al país. O tal vez, si hay voces críticas, la falta de medicamentos, decisiones accidentadas que ha tenido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero hago el paralelismo con Sonora. No hay voces con credibilidad a nivel nacional en la política. Y los empresarios, Gustavo de Hoyos empezó muy bien, pero ahorita lo veo como que ha bajado la guardia. Aquí en Sonora, pasando por lo que ocurrió en el Congreso, con la aprobación de la deuda, con el madruguete que intentaron los regidores para aumentarse el sueldo, no hay tampoco en Sonora un debate. Veo alianzas entre partidos, veo al PAN y al PRI muy ya juntos hacia lo que pudiera ser 2021, porque veo más el cuestionamiento hacia Morena. Es válido, ¿no? Pero hasta ahí yo no veo tampoco una articulación en Sonora, Jesús, Soledad. Lo que pasa es que probablemente en este blindaje que tiene tan grueso aún la figura presidencial, que evidentemente derrama a Morena y desarticula de alguna manera un discurso de la oposición, o el discurso de la oposición, por más bien fundamentado que esté, no termina de hacerle absolutamente nada. Ahora sí que le hace lo que el viento a Juárez. Probablemente por eso no se ha notado la oposición en este país. Aunque haya datos contundentes que señalen, por ejemplo, los desatinos en la implementación del nuevo sistema que vino a sustituir al Seguro Popular, pero no pasa nada. Aunque se señale, por ejemplo, que la decisión de quitar el avión presidencial y mandarlo a exhibir supuestamente a venta, y que eso provocó un gasto de 13 millones y luego le sumas los 16
que por otro concepto también lo que hace una bolsa de 30, más le agregas los 16 millones que en promedio se estima se gastaron este primer año en los traslados del presidente y demás, evidentemente haces números y la frialdad de los números te señalan que es una decisión mal tomada. Sin embargo, no pasa nada, porque cuenta más el discurso, porque finalmente se acumuló tan mala imagen hacia los anteriores que todavía estos datos no le hacen nada a ese o no logran permear con ese discurso hacia la figura principal, que es la del presidente, y que es la que tiene, insisto, el blindaje para él, para su gobierno y para el movimiento que todavía representa, aunque ese movimiento está cada vez más peleado entre sí. Lo podemos ver en lo local y lo podemos ver también en lo nacional. Entonces, ahora sí que todavía el bono democrático le alcanza al presidente y no deja que un discurso de oposición, por más fundamentado, insisto, que pudiera estar, se note. Jesús. Ayer, no sé si lo leyeron, el maestro José Woldenberg publicó un artículo, un texto brillantísimo, como suele ser todo lo que publica Pepe Woldenberg en el Universal, en la editorial del Universal, y le llama el nominalismo. Y dice, así de manera resumida, que efectivamente en el discurso de López Obrador aparece una realidad que en la realidad real no es, que es un poco esto que está señalando Soledad. Dice, vamos a acabar con el neoliberalismo, el oscuro periodo neoliberal que fueron los 4, 5, 6 gobiernos anteriores, los que nos antecedieron, 36 años de neoliberalismo. Dice, pues el neoliberalismo nunca se va a acabar por decreto. Y luego vienen las contradicciones porque se refrenda el TEMEC y los que más festejan son desde el propio gobierno federal. Y así pone una serie de ejemplos. Dice, este asunto del nominalismo aparece nada más con Aladino y la lámpara, que frota la lámpara y pide el deseo y le aparece el deseo. O con la Cenicienta, que mueve la varita y le aparece el príncipe y el deseo. O bien, es decir, en los cuentos de hadas, o bien en las Sagradas Escrituras. En el Génesis dice, y Dios dijo que hágase la luz y se hizo la luz. O Jesús en los Evangelios convierte el agua en vino. Entonces, al final, el maestro Woldenberg se pregunta que si el discurso del presidente está inspirado o en los cuentos de hadas o en algunas de estos pasajes bíblicos religiosos, porque efectivamente eso es lo que está pasando. Hay un discurso, hay una realidad hecha desde el discurso, construida desde el discurso, seguida desde el discurso, aplaudida desde el discurso por grupos amplios de la sociedad civil, de la sociedad en general, que creen en lo que el presidente está diciendo, sin tomarse una mínima molestia de poder refrendar, comprobar si lo que dice es cierto. Y allí la oposición no ha tenido la capacidad para poderse meter otra vez con un discurso que pueda hacer que esto se abra y que pueda demostrarse que lo que dice el presidente no es tal. Pues se pelean en Twitter, se pelean en las redes sociales, son una bola de cortinas de humo y tal, y no pasa nada. Voy al tema de Sonora y coincido completamente con ustedes. Yo no veo voces. Está atomizada la sociedad sonorense, está atomizada. Hay un gobierno que, a pesar de que no se ve mucho, no luce mucho, ya va de salida. Yo me imagino que todos los días en Palacio veo me da la impresión de que hay muchos cajones abiertos y están acomodando los cajones para poder terminar el sexenio y para poder seguir. Y uno pensaría que es momento de que surjan estas nuevas voces, estas nuevas alternativas, estas nuevas propuestas, estos nuevos liderazgos, y no se ven por ningún lado. Estamos como muy amodorrados en Sonora todavía. Entiendo que va empezando el año, es enero, a lo mejor también políticamente es la cuesta de enero todavía, y vendrá un momento en el que los grupos empiecen a hacer estas alianzas estratégicas, los del sur, los del norte, los del centro, y pueda salir por ahí alguna propuesta. Ya ven, este asunto de Movimiento Ciudadano con mucha presencia en Sonora me llama la atención. Me refiero a los liderazgos del centro que traen la disputa entre Ricardo, María Dolores, probablemente empiece a aparecer también por ahí Toño Astiazarán, etcétera. Bueno, vamos empezando. Yo creo que
Aquí a unos 3-4 meses más esto se tiene que desacalambrar un poco. Yo creo que si la oposición hubiera querido ya se hubiera sentido, o fueron tantos los compromisos que se hicieron en el Congreso a la hora de aprobar la deuda, y fue tanta también la falta de preparación, de capacidad de Morena para hacer un contrapeso, un dique de contención. Les han pasado por encima en todo y no meten ni las manos. Los Por de lo menos, Morena, sí, los de Morena. Por lo menos que metieran las manos, que se hicieran a un lado, que vieran. No, se dejan aplastar sin decir nada. ¿Por Solo conveniencia o por ignorancia? una mezcla. Las dos. Una mezcla. Por conveniencia, por línea que dictó, hay informes corroborados de la Secretaría de Gobernación a nivel nacional para que Doña aprobaran Olga puerta. Sánchez. Por conveniencia, por negociaciones que se dieron incluso hasta económicas. ¿Y por con qué le diputados. conviene Y la al ignorancia. gobierno? ¿Por qué le conviene al gobierno federal que se contrate deuda en los estados? Porque así van menos recursos. Porque sí, porque así los manda a los estados, Claro. que ellos luchen, y mientras Claro, tanto él. Pero nadie da el debate. A lo que voy No, es que ver, no. Morena, lo que hizo Morena en el Congreso el 24 de diciembre, de decir, de no darse cuenta cuando aprobaron la deuda, a lo mejor 3 no se darían cuenta, los otros entre complicidad e ignominia e ignorancia, a lo que voy es, en verdad, pobre Sonora. El gobierno del Estado puede cometer cualquier exceso, nadie lo para. Algún partido, otro partido puede cometer un exceso, nadie para. O un alcalde puede empoderarse, no hay contrapesos, eso es preocupante. Es preocupante que no hay una oposición que levante la voz. El PAN está prácticamente en una alianza tácita, en una, vamos a decirlo, o unión de fuerzas rumbo al 2021. Es decir, Con se el ven PRI. los hechos, Con el claro, PRI. se ven los hechos. Así lo ves. A ver, dime qué ha criticado el PAN ¿No? del gobierno de Sonora o de una acción del PRI. Pues una de las voces del PAN es el diputado Gildardo Real, que frecuentemente señala cuestiones que tienen que ver con el ejercicio del gobierno estatal. No más un diputado. Ciertamente lo señaló el Gildardo, pero al final votó. A lo que vamos es que no vemos una agenda de oposición responsable, no por criticar, de argumentación, de discusión pública. No se ve. Y en los que debieran levantar la voz, Morena, no lo hacen y no hay la capacidad y no quieren. No han hecho un papel, la verdad, un espectáculo. Es una hora de autocrítica. No solo en los municipios, también en el Congreso, en verdad, no han dado todavía una explicación pública de por qué hicieron lo que hicieron. No darse cuenta que cuando querían rechazar el presupuesto, no, sencillamente, no, ya lo habían votado. A eso voy. El Estado hizo su papel. Ese es el papel del Estado. Claro. Que la discusión no haya, que la discusión no se salga de controlar. Ese es el papel del gobierno. Cualquier gobierno, no lo estoy diciendo que sea lo correcto. Pero el papel de la oposición es contradecir al gobierno, claro. cuestionar al gobierno. Lo que pasa es que la oposición entre sí, por lo menos aquí en Sonora, no se pelea de una manera contundente porque saben que probablemente a la vuelta de la esquina tengan que hacer esas alianzas porque se reconocen que solos no pueden contra Morena. Yo creo que por eso no hay un rompimiento entre las fracciones, en este caso en el Congreso, más contundente, más claro. Pues, Porque si bien es cierto, no han firmado una alianza, saben que es un escenario que probablemente tengan que pisar porque se reconocen que solos es, si no imposible, poco probable. Sí, pero hasta ahorita no hay o no sé si sepan ustedes de alguna reforma de gran calado. No. Alguna actualización del marco jurídico que ponga contrapeso, vigilancia sobre los poderes, sobre la distribución de la riqueza, de las empresas, nada. Es decir, se me vino a la mente la riqueza por el debate internacional que hay, pero de legalidad, de contrapesos, de municipios, de educación, de economía. Díganme qué hay de impacto en la Casa del Pueblo llamada Congreso de Sonora, que cambie la vida pública del Estado. Díganme uno. No hay. No hay. Volvemos con esto y la situación de los baches en los municipios. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina.
Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Aún quedan muchas emociones en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y la acción de la temporada regular en 7 canales exclusivos. Contrátalo a precio especial de mitad de temporada con 3 pagos de $300 o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable. Si este año tu propósito es ahorrar, la promoción 13x12 de Megacable debes aprovechar. Te garantiza un año completo de diversión y un mes adicional sin costo, más el doble de velocidad de internet y Fox Premium con los mejores canales. Cumple tu propósito. Paga un año por adelantado de todos tus servicios y aprovecha. Programa todo lo que quieras ver con XView Televisión Interactiva. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Selecciona los próximos programas, eventos deportivos y películas que quieras y grábalos. Después podrás verlos donde y cuando tú quieras. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Volvemos ya en la recta final aquí de A Fondo Sonora, en el último bloque con Soledad Durazo y Jesús Moreno a través de 151 Megacable y en la plataforma de Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx, en Proyecto Puente también en el canal de YouTube. Decíamos cómo es que es posible que en Sonora pues no hay una agenda de discusión pública que esté cambiando la dinámica ni del Estado, porque exactamente yo también ya veo un gobierno de salida que se necesita una mesa de análisis ya más amplia, ni del Congreso y los alcaldes. Vamos con los alcaldes, Jesús, Soledad, ¿cómo están viendo la situación? Yo que veo una doble realidad que siempre que se da la oportunidad de conversar en mesas como estas aparece. Por un lado, se da por hecho, casi por hecho, de que quien vaya de candidato de Morena al gobierno del Estado del 2021 tendrá una gran posibilidad de triunfar. Sí, ¿por qué? Pues porque luego está esta otra parte que dices de que no se ve a la oposición entrona, echada para adelante, tratando de abrirse camino y poder posicionarse. No se ve. Sin embargo, luego nos vamos a la realidad de los municipios, con infraestructura destrozada, con mucha violencia, sin empleo y todo lo que le quieran sumar. Y vámonos de Hermosillo para el sur, lo que quieran. Vean ahí el caso de Guaymas, vean el caso de Cajeme, vean el caso de Navojoa. Entonces, la pregunta, y todos tienen gobiernos municipales cuyo origen es Morena o la alianza de partidos que se hicieron para llegar a la elección el 2018 con Morena. Entonces, la pregunta es, y se las hago con toda la intención aquí en la mesa, ¿cómo visualizamos esa realidad? Es decir, ¿en qué va a pensar el votante local? ¿Va a pensar en lo que no se pudo hacer en su municipio? ¿En lo que no lograron? ¿Van a castigar realmente a sus autoridades de Morena, los votantes de Hermosillo, de Guaymas, de Empalme, de Obregón, de Navojoa, de Nogales, etcétera? ¿Van a castigar eso o será suficiente el halo y el manto protector del presidente de la República con un par de giras o 3 o 4 giras a Sonora como para que la elección se pueda inclinar a favor del candidato de Morena a la gobernatura del Estado? Fíjate que es un tema que yo abordaba la semana pasada en mi columna. Y precisamente la conclusión a la que llego es que va a ser determinante, probablemente más que nunca antes, la selección de candidaturas municipales que logren en lo municipal, en lo local, sumar a las diputaciones locales, en consecuencia a las federales y luego al Estado. Pero yo creo que la clave aquí está que tiene que venir el cambio o la suma desde lo local. ¿Cómo defiendes un gobierno, por ejemplo, como el de Sara Valle o el presidente municipal de Cajeme o el de la señora de Navojoa? Yo no me imagino cómo lo pueda defender Morena un gobierno de esos. Ajá, por eso, si desde la oposición
deciden por capricho las candidaturas locales, desde el municipio más insignificante en términos de población que sume a la votación, desde el municipio más insignificante tiene que cuidarse muy bien a quién van a mandar a las elecciones de alcaldías y diputaciones. Eso es para la oposición. Y Morena, por supuesto, no podrá confiarse. Tampoco las tiene todas en la bolsa. Es que si desagregamos o si deshebramos de alguna manera el universo que es Sonora, en este caso, podemos encontrarnos con que el esquema al que tendrá que recurrirse o que tendrá que cuidarse más que nunca es el local. Ojo con los caprichos. Y ahí vamos a ver si desde los partidos políticos y el gobierno mismo han aprendido. Sí, yo creo que se va a promover una especie de voto informado. Y va a tener que haber un voto informado que discierna entre lo que hizo el alcalde, lo que hizo el diputado y lo que hizo la gobernadora. Y lo que hizo el presidente tal vez así. Yo creo que pudiéramos asistir Sería interesante a una elección fenómeno, dispersa, un fenómeno, porque se va a evaluar en el 2021 a Claudia Pavlovich, punto. Sí. Su legado, bien o mal. Lo bueno, lo malo, lo peor, todo va a salir de Claudia Pavlovich. Como han salido los gobernadores, nada nuevo. Y se va a evaluar también a Celia López. Claro. Se va a evaluar a Sergio Pablo Mariscal, aunque ya Sergio Pablo Mariscal de Cajeme vive un envejecimiento prematuro, ¿no? Nomás que él no se ha dado cuenta. Todos se han dado cuenta, menos el alcalde de Cajeme, que ha sido de las administraciones más accidentadas que ha tenido. Se va a evaluar a los alcaldes. Yo creo que la gente se va a evaluar a los candidatos. Yo veo a lo mejor una especie de madurez del voto. Sonora es así. El sonorense no se sale a manifestar en la calle como en Puebla, o no saca los machetes como Atenco, o no toma las calles como en el Distrito Federal, todos los movimientos de malnacidos, ABC. El sonorense espera con el voto, como Hermosillo. Hermosillo, ¿va? ¿Qué es? La capital es muy difícil de gobernar porque hay un voto informado, el hermosillense castiga y premia con el voto. Y creo que el sonorense también, lo hemos vivido en cada elección. Se va por el candidato, se va a ir por el contexto mucho, va a influir ciertamente mucho el candidato y cómo vaya a dejar la gobernadora el mando. Si la gobernadora en un año más sabemos cosas que no sabíamos y eso va a envolver la elección y eso va a ser un legado que va a bajar hacia los municipios. Sin embargo, también va a tener mucho que ver como a lo mejor termine Durazo, termine Claro. si es que se viene Durazo, porque si es Durazo, va a unir a Morena. El único candidato a la gobernatura que puede unir a Morena se llama Alfonso Durazo. No hay más, ¿eh? El único candidato que puede dar la pelea en el PRI se llama Ernesto Gándara. Punto. Y no estaba claro todavía si Ricardo Burso o María Dolores del Río o se van a aliar, si los panistas van a valorar a Antonio Astiazarán también, porque entre que sí y no, se va a determinar de aliar el PRI o PAN. Eso, los perfiles van a jalar. Entonces, yo veo una dispersión. Es temprano yo para contestarte, a lo mejor me extendí en la pregunta, doctor Moreno, pero yo veo que pudiéramos asistir a una dispersión. Un voto muy fraccionado. Sí, pues. fraccionado. Sí, no, absolutamente. absolutamente. Dispersión de voto que va a determinar mucho los candidatos. Si Durazo termine como termine. Yo no creo que venga a perder, por ejemplo. Pero si es Durazo, yo no creo que tampoco Ernesto Gándara se deje ganar tan fácil. Es decir, porque Ernesto Gándara sabe que es la última. Sí, claro. Y si es Ricardo Burs o María Dolores, digo, todos, Toño, la verdad, va a estar una contienda muy, muy, vamos a decirlo, fuerte, en donde, pues, esto es como va a ser, como en el base, ¿no? This is not over till not over. Esto no se acaba hasta que se acaba y va al que termine. Puede ser muy competida o muy fácil. Depende cómo termine el estado. No, la verdad, va a ser, es muy temprano para contestarnos a la pregunta, pero sí va a influir como haya hecho el alcalde. Yo creo que sí. Sí. Es muy temprano para contestarnos la pregunta, pero muy interesante. Y fue demasiado rápido el desastre de los municipios, de algunos municipios. Sí. Es decir, es muy temprano para contestarnos la pregunta, pero también es muy pronto para podérnosla contestar.
O sea, es muy fácil contestarte esa pregunta ahorita. Yo dudo de veras que en los año y feria que le quedan a los gobiernos municipales, a estos que menciono, puedan darle la vuelta al desastre de administración que traen. Lo dudo muchísimo. Entonces, sí puede parecer temprano en el tiempo. Es decir, falta mucho para el 21, pero la respuesta es muy clara, pues. La respuesta es muy clara. Entonces, en el hipotético caso de que los residentes de esos municipios no refrendaran el voto por Morena, entonces tendríamos un escenario interesante con un gobernante eventualmente, un gobernador del estado eventualmente surgido de las filas de Morena, pero con muchos municipios no gobernados por Morena. Digo, estoy especulando, como bien dices, en ese sentido sí falta mucho tiempo. Sí, pero Soledad. Sí, yo reitero lo que decía ahorita. La clave va a estar en la definición de las candidaturas locales. Totalmente. De las candidaturas municipales. Sí. Cuando tú caes en un bache aquí o no pasa el carro recolector, piensas en Célida. Sí, exacto. Y ocurre en todos los municipios. No te vas y piensas en la gobernadora o que si el presidente hoy le dijo que fuera con Banobras a Célida para que contratara un... No, piensas en ella. Y esto lo tienes por 72. Sí. Aunque también yo insisto que el candidato o candidata va a influir mucho. Porque al gobierno del Estado. Al gobierno del Estado. Sí. Mucho, es decir, lo hemos visto en la historia, que ese sería el análisis, porque nos tenemos que ir de otra mesa, como el candidato a gobernador se influye. Sí, por supuesto, mucho. Es la campaña paraguas, pues, es la campaña paraguas en una elección estatal. Mucho voto y más, supuesto. Vamos a un intermedio, vamos a presidencial, entonces va a estar interesante. Gracias, Jesús, gracias, Soledad. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles, que pase excelente noche, con permiso, nos vemos mañana a las 8 de la mañana en Proyecto Puente, con permiso. Fondo Sonora con Luis Alberto Medina.